Hay una sola cosa que el Señor no ha podido hacer. Y esa cosa es dejarte de amar. Amén. En estos días compartía con mi familia acerca de lo maravilloso del amor de Dios, de las cosas que hace el Señor sobrenaturales. Y les compartía acerca de 5 misioneros que tuvieron la osadía de viajar hasta el Ecuador en el año de 1950, en los años 50, con el único propósito de ganarse a 2 tribus de las más peligrosas del mundo para Cristo: los Aucas y los Guarani. Y cuando llegaron allá con sus familias, ellos sobrevolaban estas tribus llevándoles alimento, llevándoles ropa y llevándoles medicina. Eso era lo que les tiraban desde esa avioneta. Y así lo hicieron por muchos meses, ganándose la confianza de estas tribus para un día poder acercarse a ellos y poder darles la buena nueva. Y llegó el día. Yo me imagino que habían orado mucho. Solamente el salir desde su país, desde los Estados Unidos, aprender su idioma, toda la logística, los recursos que necesitaban para estar allá, demandaban un esfuerzo. Ahora la meta principal era poder estar entre ellos y poder compartirles acerca de Cristo. Y el día llegó, aterrizaron cerca a donde ellos estaban y los recibieron fue con lanzas y los masacraron. Ese fue el fin de esos 5 misioneros. Yo no sé cómo estaban sus familias, pero cuando uno pierde un ser querido, está totalmente destrozado. Y cuando uno cree hacer las cosas para el Señor con tanto amor, uno lo que espera es unos resultados excelentes. Uno no espera algo como eso. Uno de los hijos de esos misioneros fue tomado por el jefe de la tribu Guarani y lo tomó casi como un hijo, por no decir un hijo, y le enseñó a cazar. Yo no sé qué estaría pasando por la mente de ese muchachito. Le enseñó supervivencia en la selva y le enseñó todo lo que concierne a su cultura. Yo no sé, pero en manos mías yo ya estaría pensando en cómo deshacerme de ese personaje. Pues aprendió toda su cultura y tiempo después salió de allá y se fue para los Estados Unidos, en los cuales se preparó, se formó, se preparó como un líder, como un pastor, se casó, 2 preciosas hijas, y después de 25 años le dijo a su familia: tengo algo que hacer allá en el Ecuador y tengo que volver. Es algo que quedó inconcluso, hay algo que quedó inconcluso, donde perdió a su padre y donde quedaron sin sabores o donde quedaron enseñanzas, pero él volvió. Y cuando él volvió con su familia, el jefe de la tribu lo recibió, pero la tribu se estaba preguntando: ¿quién es ese? Ya un personaje de 2 metros, mono de ojos claros. Y el jefe le dijo: él es uno de los nuestros. Se quedaron mirándolo, ¿no es cierto? Si es uno de los nuestros, tiene que demostrarlo. Entonces
Lo que hicieron fue colocar en una ceiba, en lo más alto de un árbol, un pájaro, y le pasaron a él una cerbatana, que es un arma con la que ellos cazan. Le pasaron los dardos y él decía: Padre, 25 años sin coger un arma, más de 25 años sin coger un arma. Pues él miró lo que se suponía que era el pájaro, apuntó con la cerbatana y uno de los indios subió, uno de esos indígenas subió. Para sorpresa de él, la flecha, ese dardo, había atravesado el cuello de ese pajarito. Eso fue un acontecimiento en esos dos pueblos indígenas. ¡Wow! ¿Por qué fue un acontecimiento? Porque ese misionero, este hombre, les dijo: ahora les toca a ustedes. Y ninguno fue capaz de hacer lo que él hizo. Y habían puesto una prueba difícil que ellos creyeron que no iba a poder superar. Pero este hombre miró al cielo y dijo: gracias Dios, fue la divina providencia, fue tu amor. Lo que tienen los indígenas es que siempre que sucede un acontecimiento grande, alardean de lo que aconteció hasta que otra cosa de igual magnitud o más grande pase. Y hasta el día de hoy se habla de lo que pasó allá. ¿Qué aconteció? Que los recibieron como parte de la familia y se los ganó a todos para el Señor Jesucristo. Eso era lo inconcluso. Eso era lo que él tenía que hacer. Terminar lo que su papá o lo que el Señor le había puesto a esos 5 misioneros a hacer. Ganarse a estas personas para Cristo. Es mucho amor, ¿no es cierto? Después de todo lo que aconteció. A mediados del 2017, a mí me aconteció algo maluco en familia, porque, como decimos coloquialmente, habían barrido y habían trapeado con nosotros. Personas habían dicho cosas y habían hecho cosas que dañaron o estaban dañando la relación con mis padres. Y cosas que habían dicho que me habían dolido en el corazón acerca de mis hijos y acerca de mi esposa y acerca de mí. La verdad fue que me dolió tanto, que me dio mucha ira, y yo quería decirles cuántas eran 100 a estas personas y no los encontré. Tenía mucho dolor en el corazón y no tenía con quién más desahogarme. Y lo que hice fue desahogarme con el Señor. Y le dije al Señor: Señor, yo la verdad es que lo que siento en el corazón es mandarlos a comer miércoles. Y ojalá una volquetada de miércoles. Pero el Señor empezó a tratarme, empezó a hablarme al corazón, y fue esta palabra que leímos ahora en Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso también los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto también los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y el Señor empezó a hablarme de una manera tan hermosa que lo único que yo pude hacer fue decirle: Señor, perdóname. Perdóname por ese dolor que sentí en el corazón, y perdóname por ese pensamiento que tuve y por esos deseos que tuve para con estas personas que no fueron buenos, que fueron malos. Yo creo, Señor, que tú jamás los mandarías a comer miércoles. Para sorpresa mía, estaba yo leyendo la palabra y me di cuenta de un acontecimiento que pasó en Ezequiel, y resulta de que el pueblo estaba tan contaminado y había hecho tantas cosas malas delante de él, que el Señor quería darles una lección, y la lección era casi que decirles: ustedes están mal, huelen mal,
Tan así que cuando ustedes estén en sus casas, Ezequiel capítulo 4, del 12 en adelante, o todo el 4, podrán leer. Yo les voy a resumir este pedacito. Cuando el Señor le dice al profeta estas cosas: cocerás ese pan con excremento humano, y a la vista de todos lo comerás, como si fuera una torta de cebada. Luego el Señor añadió: de igual manera los israelitas comerán alimentos impuros. Y decía: wow, ¿qué pasó aquí? Y el profeta le dijo: uy, Señor, yo nunca me he contaminado, jamás alguna cosa inmunda ha pasado por mi boca. Casi como diciendo: uy, Señor, líbreme de esa. En el versículo 15 dice: está bien, me respondió el Señor, te doy permiso de que hornees tu pan con excremento de vaca en vez de excremento humano. A lo que yo voy con esto, igual la enseñanza que me dio el Señor ese día fue: Jorge, yo lo que hice con el pueblo es decirles: huelen mal, están contaminados. Y si tú no sanas ese rencor que está en tu corazón, tú estás como estos judíos. Hueles mal, estás mal. Y fue cuando caí de rodillas y le dije: Señor, perdóname, Señor, realmente perdóname, estoy arrepentido. Me has puesto, Señor Dios, es para llevar la buena nueva. Tuve un momento de amargura y de tristeza en el corazón y te pido mucho perdón. Te pido perdón porque me pusiste en unos ministerios los cuales debo honrar, y no sé, lo tomo como una lesión o como un llamado de atención de que algo así a cualquiera nos puede acontecer. Casi que es tener ese dominio propio que muchas veces escasea, nos hace falta. Quiero ir a la palabra, a Lucas capítulo 10, o que vayamos a Lucas capítulo 10, y yo se los voy a leer rápidamente. Quiero leerles este pasaje. Se lo voy a leer en mi Biblia, en la Nueva Versión Internacional, en esta Biblia que tengo en este momento. Dice así. Quiero que ustedes estén muy atentos. Dice así. Lucas 10, 25. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Lo que sabía el maestro de la ley, el intérprete de la ley, es lo que todos sabemos. Y para ir a este pedacito me voy a devolver un poquito. Sabemos que en el Génesis nuestros primeros padres pecaron.
¿Sí? Y se rompió esa comunión con Dios. Y desde ahí el Señor empezó a ingeniárselas para poder estar con nosotros. La gloria de Dios se había apartado de nosotros. Y dijo, ¿cómo hago yo nuevamente para estar con ustedes? Para bendecirlos. Recuerden, hay una cosa que el Señor jamás ha podido hacer. Es dejarnos de amar. Es dejarnos de amar. Y ha sido un enamorado de nosotros y nosotros le hemos pagado muy mal, pero sigue igual de enamorado. Y Él está esperando de que nosotros realmente vayásemos a Él con un corazón contrito y humillado, realmente arrepentidos. Se perdió esta relación con Él. La gloria de Dios ya se había ido de allí. Estábamos en ese entonces solos. Pero recuerden que en Primera de Samuel, capítulo 6, el Señor ya estaba con el pueblo. ¿Dónde estaba el Señor o dónde estaba la gloria de Dios? Estaba en el arca del pacto. Él estaba ahí, Él estaba con ellos, los estaba cubriendo, los estaba librando del mal. Quería protegerlos, quería saber todo lo que hacían, pero también quería darse a conocer y que conocieran a ese Dios maravilloso. Esa arca se perdió, la tomaron los filisteos, habían sacerdotes que la estaban cuidando, Ofnis, Fines, el sacerdote Elí, pero recuerden que estos dos sacerdotes, Ofnis y Fines, hicieron lo malo delante del Señor, hacían cosas malas en el altar, se prostituyeron, robaron todas estas ofrendas y hacían cosas que al Señor no le agradaban. Y cuando fueron a la guerra y cuando fueron a luchar contra los filisteos, perdieron la guerra y se perdió el arca. A los filisteos les aconteció algo triste, porque en vez de bendición recibieron fue maldición. Y se quisieron salir o sacar el arca de la presencia de ellos, porque en vez de bendición recibieron fue maldición. En el capítulo 7 nos damos cuenta que por más de 20 años estuvo por fuera la gloria de Dios de Jerusalén. Esa arca se recuperó, fue el rey David el que la recuperó. Y él danzó, glorificó, adoró y honró al Señor por eso. Y el pueblo fue bendecido grandemente. Fue hasta el reinado de el rey Josías que estuvo el arca con ellos. Pero el Señor le dijo a Jeremías estas palabras. Le dijo el Señor, la apóstata Israel ha resultado ser más justa que la infiel Judá. Y el Señor dice, vuélvanse a mí, apóstatas. Apóstatas es casi que negar a Dios, traicionar a Dios, hacer cosas que a Dios no le agrada. Y el Señor estaba otra vez con su pueblo diciéndole, vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y los traeré a Sion. Les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Todas estas cosas las sabía este docto en la ley, el que le había preguntado al Señor, ¿quién es mi prójimo? El Señor dice estas cosas, en aquellos días cuando ustedes se hayan multiplicado y sean numerosos en el país, ya no se dirá más arca del pacto del Señor. Nadie pensará más en ella ni se recordará. Nadie la echará de menos ni volverá a fabricarse, afirma el Señor. Versículo 17 del capítulo 3 de Jeremías dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en Jerusalén para honrar el nombre del Señor y ya no volverán a obedecer ciegamente a su malvado corazón. Entonces, Jerusalén era el trono de Dios. La presencia de Dios estaba con ellos. El docto en la ley, este maestro en la ley, sabía todas estas cosas. Lo que se estaba preguntando era, ¿por qué el Señor dice
que un hombre que estaba entre Jerusalén y Jericó, ¿qué estaba haciendo por fuera? Para el pueblo judío, el que no era el pueblo, el que no pertenecía al pueblo de Dios era tomado casi o literalmente como un perro. No pertenecía a la familia. ¿Por qué el Señor Jesús va hacia esa persona? ¿O por qué relata todos esos acontecimientos? A decir, había una persona que estaba por fuera o estaba en ese camino y estaba moribundo, ni siquiera pertenecía a la familia. ¿Por qué habría yo de extenderle la mano a esa persona? El Señor Jesús dijo, pasó un sacerdote y siguió de largo. Dijo, o lo que quiso representar es, las religiones no te van a salvar. Las religiones no te van a salvar. El sacerdote representaba las religiones y el levita representaba la autoridad, representaba la ley, representaba a los gobernantes. Los gobernantes podrán verlo ahí, se lo merecía. Que se defienda solo. El Señor Jesús estaba hablando de ese buen samaritano que todos necesitamos. Estaba hablando de Él, del que había venido al mundo a rescatarnos. Para poder representar esta escena o para poder darme a entender, en Mateo 15:21 sucede algo similar con sus discípulos y con una cananea. No pertenecía al pueblo de Dios. Y vemos que esta mujer cananea lo vio. El Señor no estaba en Jerusalén, estaba en Canaán. Vio a la cananea, ni le paró ni 5 bolas. Y esta mujer estaba allá, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí y de mi hija que está endemoniada y está enferma. Y el Señor siguió de largo. Si a mí no me paran bolas, pues yo no insisto tampoco mucho. Pero esta mujer insistía. Era tanto la insistencia, y ustedes lo van a poder ahí ver en Mateo 15 y lo podrán estudiar del 21 en adelante, que hasta los mismos discípulos decían, Señor, esta mujer da voces tras nuestro, despídela, que se vaya, esta cananea que se vaya. Y el Señor Jesús se volteó y la miró y le dijo estas palabras, yo he venido por los míos, yo he venido a mi pueblo, yo he venido a atender la mesa, pero de mi gente. En pocas palabras le dijo eso. Yo no le puedo dar este alimento que tengo, que es para mi pueblo, yo no se lo puedo dar a los perritos. En otras versiones dice, yo este alimento no se lo puedo dar a los perros. Y ella le dice, aún los perritos comen de las migajas de su Señor. Y el Señor la mira con mucho amor y le dice, yo nunca he visto tanta fe. No le paré ni 5 bolas, no la traté bien y sin embargo ella está todavía clamando, abogando por su hijo, por su hija, abogando por ella misma. Y el Señor le dijo, hágase conforme a lo que tú has pedido. Y en ese momento fue sana su hija y estaba dando 2 lecciones. Una a sus discípulos que eran judíos y 2 a esta mujer, casi que diciéndole a los discípulos, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Eso fue en pocas palabras lo que le dijo al docto en la ley. Eso es lo que yo necesito y a eso he venido y eso es lo que necesito que ustedes hagan, que rescaten al perdido. No solamente, él dice, la salvación ha venido por medio de los judíos, pero yo he venido es a rescatar a la humanidad. Cuando el Señor dice este relato en Lucas,
Hay un hombre aquí, moribundo, despojado de todas sus pertenencias. Lo han robado, lo han ultrajado, lo dejaron sin ropa y casi muerto. El Señor está hablando desde la humanidad. Yo he venido a rescatarlos a todos. Qué lesión tan grande. Por eso el Señor decía, les daré pastores para que los guíen con entendimiento, para que los guíen con sabiduría. El Señor vino a curar nuestras heridas. Yo no sé cómo estás o cómo estés tú en esta mañana. A mí me curó, a mí me libró. Tenía una herida, tenía una carga que el Señor me quitó. Y muchas veces nos cargamos y nuestros propios enemigos podremos ser nosotros mismos. Podríamos estar llevando una enfermedad pesada, una carga pesada, no sé, que tengas que entregar hoy o decirle al Señor para que te sane, para que te libere, para que te limpie. Muchas veces la relación en pareja es tortuosa, es maluca. Muchas veces la relación padre-hijos se torna difícil. Muchas veces el hijo es rebelde en la casa y hace cosas que no debe. Por eso nosotros como Gedeones internacionales, cada vez que vamos a un colegio y conociendo la problemática de la sociedad, así como la conoce Dios, que sabe que no todos estamos limpios, sed puros, sed santos. Cuando vamos y miramos los jóvenes y en los colegios y en las universidades nos permiten hablar del Señor, les decimos a los jóvenes que busquen un camino más excelente, que Dios los ama y que Dios los quiere perdonar. Porque hay jóvenes que están buscando refugio en las drogas. Hay exceso de droga en los colegios. Eso se las venden por un lado, por el otro, el de las frutas, el de los dulcecitos ya vienen contaminados, qué sé yo. Y más descaradamente es que la comercializan por los salones. Y muchos caen en esas redes y se quedan ahí. ¿Cuántos de nuestros hijos, cuántos de nuestros familiares, cuántos de nuestros conocidos están en las drogas y no han podido salir de allí? Es difícil, mas no imposible. Hay que estar orando y clamando, casi que como esa mujer cananea, insistentemente, porque el Señor hará la obra. Tarde que temprano hará la obra. Cuando vamos a los colegios les decimos a las jovencitas, mire, hágase en valorar. Muchos de los jóvenes que van a los colegios están sin principios, sin valores. ¿Por qué? Porque no tienen sus padres cristianos, porque no conocen del Señor, porque no se lee la palabra, porque se desconoce la palabra. Han caído en esa red de trata de blancas, venden sus cuerpos, tienen relaciones sexuales a destiempo, niñitas ya embarazadas, embarazos no deseados. Nosotros les decimos a los jóvenes, miren, sabemos que la situación que algunos están viviendo es dura, pero la situación de las que los quiere librar el Señor, si ustedes buscan de Él, va a ser incalculable. Jóvenes que están llegando a tomar decisiones equívocas y llegan al suicidio. Nosotros les decimos a estos muchachos que hay mayor condenación para aquellos que atentan contra su propia integridad. Por eso les insistimos en que reciban al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Acá en el boletín, se me perdió el boletín. Aquí está. Acá en el boletín, pueden voltear la hojita. Me emocioné de este relato. Dice, orando por conversiones.
orando por los perdidos. Dice, al principio de su ministerio, George Muller oró persistentemente por la salvación de 5 amigos. Persistentemente, es incansablemente. Nosotros lo estamos haciendo por nuestro papá, por nuestro hermano, por nuestro hijo, por nuestra hija, por ese esposo, por esa esposa, por ese dolor, por esa amargura, por esa enfermedad que muchas veces nos agobia. Oró persistentemente por la salvación de 5 amigos, y el primero aceptó a Cristo después de 5 años, el segundo y el tercero después de 10 años, el cuarto aceptó a Cristo después de 25 años, y el último conoció a Cristo después de la muerte de Müller. En total oró 52 años por estos hombres. Y aquí podemos ver que Dios es fiel a su palabra, aunque tarde un poco. Muchas veces creemos que Dios no nos escucha, pero Dios siempre nos escucha. Esas intercesiones y esas oraciones y ese clamor que muchas veces hacemos, el Señor las escucha. Pero muchas veces el Señor, como a esa mujer cananea, parece que pasara de largo, pero Él está ahí pendiente, mirando nuestra fe. Mirando nuestra fe. Entonces la gloria de Dios estaba allá en Jerusalén. Eso es lo que sabía este docto en la ley. Recuerde que el Señor Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas, y eso es lo que estaba dando a entender. Mire, yo vine por la humanidad y vine por el perdido, no solamente por el pueblo judío, y eso fue una cachetada para ellos. Y cuando estaban ahí con la mujer cananea también fue una cachetada para los discípulos. Y el Señor Jesús caminaba por en derredor de todos estos pueblos. ¿Ustedes se acuerdan cuando se encontró con la mujer samaritana? A la mujer samaritana casi que le dijo todo lo que era su vida y cómo estaba su vida delante de él. Pero después de que ella lo reconoció como el Cristo, el Señor le dio esta perla y se la dio a esta mujer. Le dijo, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén, oiga, lo que creían los judíos que era el trono de Dios solamente y que estaba para ellos, dice el Señor Jesús, créeme mujer. Juan capítulo 4 versículo 21. Créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Entonces, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. O sea que el Señor iba a permanecer con nosotros en todo lugar, en todo momento y en todas partes. Y todos los que reciban a Cristo iban a ser una nueva creación. Íbamos a ser llamados su pueblo, y en este momento somos pueblo de Dios. Él vino a rescatar la humanidad, pero hay muchos que no han recibido a Cristo como Señor y como Salvador. Es nuestra meta. Hay muchos que están agobiados por los problemas, por situaciones ajenas, y que el Señor no quiere que vivamos, o que si las vivimos y pasamos por ellas, sean una experiencia para poder ministrar a otros. Cualquier cosa dolosa que de pronto nos pueda pasar o acontecer, el Señor la usa para bien. Así como lo que aconteció con este joven y con su familia allá en el Ecuador. Y así como muchos han pasado por situaciones difíciles. Conozco hermanos en la fe que han estado en el lodo cenagoso,
en las drogas, en la prostitución, en homosexualismo, y han pasado por todas. Y el Señor los ha rescatado porque ellos han tenido un verdadero arrepentimiento, porque han querido renovarse y hoy están predicando el Evangelio. Hoy están predicando las buenas nuevas. Hoy están hablando acerca de lo que el Señor hizo en sus vidas y de cómo los trató. Por eso, en el texto de reflexión, en Hechos 17:28 dice, o lo que el Señor quería que este docto en la ley entendiera es, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Somos los portavoces de Dios donde quiera que vayásemos. Somos iglesias vivas donde quiera que vayásemos. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Somos templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Amén. Un hermano Gedeón estaba compartiendo estas buenas nuevas, estaba en Caucasia, en Antioquia. Lugar de paramilitarismo, de X, de Y, de Z, de cosas que han acontecido en nuestro país, lugares hostiles. Estuvo por la costa, volvió, pero algo bonito le aconteció allá. Encontró un personaje, un ex paramilitar, estaba allí con sus amigos, en una silla de ruedas, le habían dado sus buenos tiros, y yo creo que hasta se los merecía, ¿no es cierto? No sé. Pero este varón, escuchando la palabra y escuchando a este hermano acerca de la restauración y de lo que el Señor iba a hacer en su vida, él pidió perdón por sus pecados, porque hizo la oración de fe y la hizo sinceramente. Dijo, Señor, perdóname todo lo que hice malo, y reconoció todo lo que había hecho. Le pasó toda su vida y él dijo, no, es que lo que estoy viviendo o lo que estoy pasando o lo que soy ahora es consecuencia de mis actos. Y él recibió al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y él pidió al Padre que su nombre estuviera inscrito en el libro de la vida. Y el hermano Gedeón no estaba pidiendo sanidad para él. Pero lo que aconteció ese día fue que el Señor lo sanó y lo restauró. Se maravillaron cuando lo pudieron verse parar de esa silla de ruedas. Por eso el Señor vino a vendar nuestras heridas, a sanarnos, a libertarnos, y por eso nos ha llamado pueblo suyo, pueblo escogido. Y nosotros tenemos una responsabilidad grande. Cuando el Señor Jesús en Lucas le dice al dueño de esa posada, cuídemelo, le estaba diciendo era a los pastores de las iglesias, a los que yo rescato, a los que yo sano, a los que yo traigo a una comunidad y a una familia, cuídemelo y pagaré por ellos. Y pagó por ellos 2 denarios o 2 monedas de plata en algunas versiones. Y el primer denario es la palabra de Dios. Casi que estaba diciendo, le dejo la palabra. Y el segundo denario es, les dejo al Espíritu Santo para que lo siga ministrando. Cuando yo vuelva, si gasta algo de más, yo se lo pagaré. Y yo sé que el Señor no se queda con nada. Y muchas veces tenemos que pagar un costo. Y muchas veces ese costo lo vivimos en nuestra carne, o con nuestros seres queridos, o con situaciones que nos duelen mucho. Pero el Señor va a venir, y va a venir por nosotros, y va a venir por su pueblo, y seremos recompensados grandemente. Amén. Dios les bendiga. Quiero orar por ustedes. Pongámonos de pie. Señor Dios, muchas gracias te damos por restaurarnos, por sanarnos, por llenarnos de tu presencia.
Necesitamos todos los días ser restaurados, Señor Dios del cielo y de la tierra, porque libramos batallas, Padre amado bendito. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sabemos que nuestra lucha es espiritual. Pero nosotros queremos, Padre Celestial, no pasar sin pena ni gloria, Señor, sino peleando la buena batalla. Porque es gracias a ti, Señor, que la podemos vencer, porque tú ya venciste. Hoy nos hablaste acerca de lo que viniste a hacer en esta tierra. Y es clamar por aquellos que no te conocen, que están constituidos como enemigos tuyos, pero también por aquellos que nos han hecho a nosotros daño, y por aquellas cosas, Señor Dios, que muchas veces entorpecen, Padre Celestial, la comunión contigo. Llámese enfermedades, malos entendidos entre parejas, entre padres e hijos, Señor Dios amado Rey, o cosas que hemos hecho, Señor Dios, que se constituyen en una carga y en un pecado constante. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer, Señor, en la tentación. Líbranos del maligno, líbranos del devorador, líbranos del mal, líbranos de tropezar, líbranos de caer, Señor Dios amado Rey. Dios del cielo y de la tierra, nos has llamado tu pueblo, un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz admirable a la cual queremos nosotros un día pertenecer y un día estar. Señor amado, aquí estamos, aquí están nuestras manos, aquí está nuestra voz, aquí está todo nuestro ser, para que tú lo uses como tú quieras y donde tú quieras. Por eso decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.